Soy de esas personas que escriben en papeles hasta romperlos, de esas personas que salen sin paraguas cuando llueve. Soy de esas personas que acarician sentidos, que escuchan la música a todo volumen aunque no se oiga. Soy de esas personas que se definen como un garabato en la esquina libre de matemáticas. Soy de esas gilipollas que cuentan los pétalos impares de una flor, y también soy de esas que se esconden debajo de una almohada cuando tienen vergüenza. O quizás soy de esas que juegan con sus manos para despistar o para despistarse a ellas mismas. O quizás de esas que pasarían una vida en un museo. Soy de esas que juegan a unir lunares o simplemente de esas gilipollas que viven por las miradas. Soy de esas personas que juegan con sus manos para apreciar el rompecabezas perfecto. Soy de esas que nunca se desnudan, nunca desnudan sus sentimientos a menos que seas él. O de esas personas que desafían miradas para hacerte sonreír. De esas que no pueden parar de pestañear cuando no entienden algo, de las que no se cansan de decir te quiero, nunca. Esa persona que necesita su espacio, esa persona soy yo, pero que también valora las cosquillas como un juego que nunca termina, o de esas que acarician voces. Sé decir que soy rara, porque soy yo y simplemente yo, porque me encanta mirar las nubes, porque me muero por una sonrisa, y también soy de esas que se conforma con una mirada. De esas que quieren más para ti, de las que no saben hacer daño a nadie, de las que no saben hacer bien un moño, a las que le encanta tirarse a la cama, de las típicas chicas que se quedan calladas por todo aunque hablan sin parar horas y horas, de esas que se quedan mirando el fuego empanadas como si no hubiera vida tras de eso, o de esas que siempre tienen las manos heladas aunque sea verano y estemos a 30 grados, o quizás de esas que nunca termina un texto así, porque no sabe cómo terminarlo.